tenía animales en su casa, era un zoológico, y me fascinaba estar ahí cuando tenía crías de cachorros, de perritos, ¿verdad? Y me gustaba quedarme ahí dormido en el sillón con los cachorros aquí arriba del pecho. Entonces fue una época que disfruté mucho por esos detalles. Y con mi otra abuelita, la mamá de mi mamá, yo la pasaba muy bien porque tenía una casa muy grande, una casa donde podía jugar mucho. Peloteaba ahí en una pared que tenía enorme al fútbol. Ahí yo era portero, delantero, contención, todo al mismo tiempo, ¿verdad? Ahí disfrutaba mucho, tenía mi portería y me aventaba ahí como el gato marín, ¿verdad? ¿Con amigos o eras como yo que jugaba yo contra mí mismo? Exactamente, así es tú. Yo contra mí mismo, ahí en esa particular colonia no tenía yo amigos, entonces era como ir a pasar un rato ahí con los abuelos o inclusive las vacaciones. Para mí, vacaciones era irse con la abuelita Rosita a pasarse las vacaciones allá, porque cocinaba de lujo, consentía al nieto primogénito, entonces... No te imaginas, yo la acompañaba al supermercado, de esa época fue muy feliz para mí porque ella tenía un carrito de esos antiguos del supermercado, ¿no? De esos metálicos, y a mí me encantaba llevarme el carrito, ¿verdad? Para todos lados, y pasábamos ahí por la farmacia, una farmacia que tenía una vitrina enorme con carritos de esos Matchbox y Hot Wheels, ¿verdad? Entonces, pues era siempre pasar por ahí y que te compraban un carrito más para la colección de los carritos. Ya. Entonces era una época muy, muy, muy feliz en ese momento. Qué bonita etapa, y más con la abuela, ¿no? ¿Tu mamá siempre fue ama de casa? No, mamá siempre le gustó trabajar. A mamá le gustó mucho trabajar. Mis padres a corta edad mía se divorciaron. Entonces prácticamente esa situación marcó mucho mi vida. Pero afortunadamente también para bien en muchos aspectos. Mi madre en esa época, a los 5 años, tuvo que entrar a trabajar Estudios Universales. A mí me encantaba eso porque me platicaba que en Estudios Universales pues hacían todas las ediciones de Marvel, ¿verdad? De todo lo que es Batman, Superman, todo eso. Entonces a mí, cada vez que ella me platicaba esas cosas, yo me emocionaba, ¿verdad? Por su trabajo. Viajaba frecuentemente a los Estados Unidos por lo mismo. Y bueno, mandaba tarjetas, me compraba libros en inglés, los primeros aprendizajes de inglés pues los aprendí por ella sabe un inglés perfecto, actualmente pues ha vivido mucho tiempo en los Estados Unidos, y un tiempo después de que salió de ese tipo de trabajos, hubo la oportunidad de que de los 5 a los 9 años, mi madre regresa por petición de papá y nos vamos a vivir a Zacatecas. Se une la familia nuevamente, nos vamos a vivir a Zacatecas y ahí es donde nace mi hermano, el tercero, le llevo 10 años. 10 años, sí. Exactamente. Y en esa época ya mamá, pues siendo maestra de inglés, empezó a dar clases de inglés y a eso se ha dedicado toda su vida hasta que se jubiló. ¿Y continuaron juntos? Una vez que volvieron a Zacatecas, hicieron ya otra vez vida. Continuaron juntos hasta que papá falleció en el año 1998. ¿De qué fallece tu papá? Él era diabético. Yo en esa época apenas había salido en el 90 de la carrera de medicina. Ya estaba yo pues empezando a ayudarle con todo lo que a mí me inquietaba de la nutrición. Pero sí, tuvo una complicación y él fallece. Ok, es un pasaje importante que nos trae a Sankey, y ahora lo retomamos en algún momento, que es esta etapa sin Sankey, en donde ves a tu papá enfermo y hay que tratarlo. Sin embargo, pues con lo que hay y con lo que habías aprendido hasta ese momento, ¿no, Rafa? Pero cuéntame, ¿por qué medicina? ¿Por qué te decidiste por la medicina? Sí, te hago un breve paréntesis. Me hubiera gustado hacer mucho más por mi padre y creo que hoy, con todo lo que sé y con todo lo que tenemos en las manos, la historia hubiera sido distinta, y por eso hoy creo que
punto importante, como una perla para todos los que nos escuchan, es el hubiera sí existe y el hubiera está el día de hoy presente. Y lo tenemos en gran medida con un cambio de conciencia con respecto a nuestra salud. Tenemos información de mucho valor, tenemos fórmulas espectaculares, tenemos la posibilidad de estar educando en salud a la gente, y lo único que se requiere es el deseo de estar bien. Yo decido estudiar medicina, retomando tu pregunta, más o menos a la edad, lo recordaba el otro día con mi hija que estudia arquitectura, que me preguntaba que cuándo decidí estudiar medicina y por qué, ¿no? Y yo recuerdo que desde chico me gustaba todo el tema de la salud. Lo manifestaba a través de juego, ¿verdad? Donde yo era doctor. Sin embargo, también jugué a ser torero, y también jugué a ser corredor de autos y futbolista. Ándale, como Cantinflas, andabas en todos. Sí, no, así como peloteabas tú, peloteaba yo, también tenía mi triciclo, ¿verdad? Y ponía a mi hermano Ricardo, que le llevaba yo 2 años, a que él fuera el toro, se montaba en el triciclo y a torearlo, ¿verdad? Pero la definición fue prácticamente en secundaria, cuando una maestra que me apreciaba mucho de español en la secundaria, dentro de todas las habilidades que ella veía en mí, me decía, usted va a ser mi doctor cuando usted se gradúe. Usted va a ser muy buen médico. Y bueno, creo que sus palabras fueron de profeta, ¿verdad? Efectivamente me gradué de médico, no lo digo yo, lo que dice la gente es que pues, nos hemos desarrollado bien dentro de este ámbito y hemos podido servir a muchísimas personas, y a final de cuentas fue mi paciente, efectivamente, ella fue mi paciente, también una paciente en su momento diabética. Es la mamá, o fue la mamá de una compañera también muy apreciada de la secundaria, que también fue mi paciente cuando recién nos graduamos de dermatología. Entonces, cómo la vida te va poniendo en momentos donde pareciera ser que se queda grabado como un chip de algo bueno, algo positivo, algo con pureza de intención, que en este caso era pues esos para ser médico, y que a final de cuentas estuvieron a punto de truncarse a los 16 años, pero que gracias al poder de la oración, de la fe y de un propósito más elevado, pues nos permitió seguir adelante, ya que a los 16 años, estando en la preparatoria, en unas vacaciones de verano, salí yo del TEC para ir a vacacionar a Zacatecas, donde estaban mis padres, al rancho que mi papá tenía, y tuve un accidente. Entonces, pues prácticamente estuve en terapia intensiva casi 3 semanas, y finalmente logramos estar aquí, y hoy, bueno, siempre doy gracias a Dios y gracias a quien estuvo ahí elevando todas sus oraciones para que nos dieran la oportunidad de tener la vida 376. Cuéntanos más sobre ese momento, Rafa. Es un parteaguas bien importante. Sí. En tu vida, ¿no? Es un parteaguas. Puedas compartir a quien te escucha el detalle alrededor de esta situación. Fíjate que yo entro a estudiar después de que termino la secundaria en 1981. Me voy a la prepa a la Ciudad de México, regreso a la Ciudad de México de Zacatecas. Mi meta como estudiante a ese nivel de secundaria era entrar a una muy buena prepa. Había escuchado y había leído que el TEC era una muy buena opción. En Monterrey yo no tenía familiares muy cercanos, había unos primos segundos por ahí, pero prefiero irme a vivir con mis abuelos maternos. Entonces me voy a vivir con mis abuelos maternos a la Ciudad de México, a una casa donde yo viví cuando era muy pequeñito, hablando de prácticamente casi donde yo nací. Ahí estuve viviendo en
en Periférico, ahí lo que se conoce como Lomas de Sotelo, y entré a la prepa del TEC ahí en el Lago de Guadalupe, con la acentuación ya para estudiar medicina, que era ciencias biológicas, y en el verano del 82, me fui de vacaciones a Zacatecas, y en el rancho de mi papá, todos los veranos, pues ya empiezan a pardear las uvas, los racimos de uva, y normalmente pues íbamos en la camioneta con mi papá de redilas y todo muy seguro, todo muy normal. Pero ese día, en lo particular, mi hermano, un amigo mío muy querido y yo decidimos agarrar la combi de mi padre, obviamente con su permiso y todo. Pero le dije a mi hermano, le digo, oye, maneja tú, sirve que practicas, y yo me voy a subir en la defensa de la combi para ir viendo, le das despacito para ir viendo las racimos de uva. Entonces yo iba agarrado literalmente de unas, digamos, aristas que tiene la combi, de donde fluía el agua y caía hacia el frente, y supuestamente yo iba muy firme, ¿no? Pero mi hermano también no se dio cuenta que pasamos un bordo, subió un poco la velocidad y pasamos un bordo de riego, y en ese momento la combi brinca y yo, pues, era muy poco lo que estaba yo agarrado de ahí. Entonces me caigo. Tenía una cejita, la combi, nada más era una cejita muy pequeña en las combis, ¿no? Sí. Tenía una defensa muy ancha, pero era una cejita realmente. Sí, sí. Entonces brinca, me caigo, me golpea la combi, y aparte las ruedas me pasan por las costillas. Obviamente pues mi hermano se asustó muchísimo, se fue y se escondió por los viñedos, pues obviamente con el pesar, ¿no? Mi amigo, el güero, va y corre hasta la casa, avisa a mis padres, que estaban ahí los dos, y pues inmediatamente me recogen y se arranca mi papá a Zacatecas. Yo me quise levantar en ese momento por el lado derecho, pero al quererme levantar estaban todas fracturadas las costillas del lado derecho. Ya no me pude levantar, entonces estaba consciente. Obviamente posteriormente se supo un estallamiento de vísceras, en este caso fue el hígado, sangrado interno. Entonces yo empecé como a tener un poco de sueño, o escuchaba, yo nada más le decía a mi papá que me llevara con un tío muy querido médico, que también fue mi inspiración para ser médico. Tuve 2 tíos que me inspiraron, aparte de la vocación, y me decía mi papá, te voy a llevar hasta Zacatecas, no te puedo dejar aquí en Ojo Caliente, porque no hay todo lo necesario para la cirugía, y aunque tu tío sea muy buen cirujano. Entonces fue cuando decidió irse a Zacatecas. En la ciudad de Zacatecas era un domingo, y obviamente no hay guardias, sí hay guardias, pero no hay médicos de base, de turno. Y afortunadamente pues llegamos. Yo ya en ese momento tenía muchísima sed. Recuerdo que me dieron una gasita mojada en los labios y ya no supe de mí. Nunca, no supe más. Recuerdo vagamente como si yo empezara como a dejar, como si me empezara a dormir, ¿verdad? Y luego en ese sueño como que me quedara muy tranquilo. De ahí, pues lo demás es historia contada, porque ya no supe más. El doctor no estaba ahí en el IMSS, el que estaba de guardia, un cirujano. Era un cirujano que en ese momento mi madre le habló a una comadre que tenía en Zacatecas, esposa de un doctor, muy cercanos a la familia, y bueno, se movieron para localizar al cirujano. No había cirujanos, y el único de guardia pues tenía por ahí el gusto por
por la bebida. Entonces estaba la situación muy crítica, muy crítica. Ese día andaba sobrio, ese día llegó al hospital, ese día atendió la urgencia, ese día operó como mago y salí bien. Pasamos a terapia intensiva y estuvimos ahí como casi 3 semanas. Yo me desperté en terapia intensiva y todavía estuve ahí como una semana más. Cuando me desperté pues estaba lleno de tubos, lleno de cosas. Y mi vida cambió a partir de ahí porque literalmente cuando nosotros volvemos a nacer, se nos da nuevamente una oportunidad de vivir. No tuve que reencarnar para darme cuenta que la vida me estaba dando una nueva oportunidad y que a pesar de que yo no tenía una trayectoria, digamos, mala o algo así, tenía que aprender algo, ¿no? sobre eso, y que todavía a estas alturas, a mis 54 años, sí, sigo aprendiéndolo. Eso te iba a preguntar, ¿qué te dejó? ¿Qué propósito, qué regalo encuentras atrás de esa experiencia? El mayor regalo que puedo apreciar... Estar consciente de la vida. Sí, sí. Yo creo que el mayor regalo, Ger, que uno puede apreciar es el estar vivo. El estar vivo me refiero encarnadito, ¿sí? Con este equipo que traemos ahorita, ¿no? Tú y yo, que es un regalazo, ¿verdad? De poder experimentar. Creo yo definitivamente que ya nos ha tocado también experimentar. Decía un maestro mío, decía, Rafa, a veces aquí, a veces allá, a veces allá, a veces aquí. Entendiendo que el alma pues sigue su camino y su evolución, ¿no? Sin embargo, el placer de estar vivo y esa comunión que existe entre el alma, el espíritu y el cuerpo físico, creo que hace de la vida un regalo que hay que agradecer todos los días y sobre todo darme cuenta cada vez que recuerdo esto, que cada instante que tenemos es un momento mágico para estar, como dice Eckhart Tolle, en el presente perfecto, en el aquí y en el ahora, y que se nos olvida muy frecuentemente, como si nos desconectáramos de eso, con el hurry de la vida diaria, con la vida acelerada, con el estrés, con esta matrix en la que estamos inmersos, con todo el tema de los dineros y todo esto, pareciera que se nos va la vida sobreviviendo, disfrutando la vida. Entonces creo que es uno de los mayores regalos que tengo de esto y obviamente una gratitud inmensa porque vi el poder de la unidad en la mente y en el corazón de cuando alguien se une con un propósito muy definido. Te quiero compartir algo muy personal también. Cuando pasó este accidente, después de tiempo, yo supe por mi padrino, en algún momento lo he llevado por ahí a un evento de chocolate a Sanji. Él tuvo una premonición de mi accidente. Y él dice que desde que tuvo esa premonición, que fue como 4 años antes, desde los 12, pues él sufrió mucho. Y se dedicó hasta donde pudo, desde el punto de vista espiritual, a atenuar eso. Porque la revelación que él tuvo es que el accidente iba a ser de muerte física. Entonces se dedicó a eso dentro de todas sus actividades. Él es también muy espiritual y le gustan los temas de este tipo. Y finalmente, cuando pasa esto, inmediatamente lo comparte con mi madre. No sé en qué momento lo pudo haber compartido con ella, no lo recuerdo con precisión, pero esa unión de estar diciendo, bueno, si se va a quedar aquí, que tenga un propósito grande, ¿no? Un propósito mayor y sí, me he dedicado a servir, ayudar a toda la gente que me gusta, que me escribe, que me contacta, servicio. Ha sido como mi vicio, ¿no?
Como dice una maestra mía también, el único vicio permitido es el servicio. Entonces, es parte de la historia de lo que me ha hecho ser lo que hoy soy, ¿verdad? Con todo el caminar que cada uno tenemos, los aprendizajes propios de la vida. Gracias por compartirlo. Creo que es, como dije, no se puede entender la vida hoy sin este pasado, sin esa instancia, sin ese momento que, pues sí, definitivamente es un parteaguas en tu vida, ¿no? La mirada cambia. Si bien decías, no estaba yo metido en ningún problema de drogas, delincuencia, alcohol, pero sí cambia el ente con el que se ve la vida a partir de eso, y lo fuerte y dramático que debe haber sido para tus padres, ¿no? Y para aquel familiar que lo vio, y que cuando sucedió, él lo vio con muerte, ¿no? Y pues imagínate qué sentimiento. Gracias por compartirlo. Quiero que nos cuentes ahora, para ir siguiendo esta misma línea. Te inspiran tus tíos, te pones a estudiar la carrera. ¿En qué momento llega Sankey? ¿Cómo llega Sankey a tu vida? Sankey... Me voy a adelantar y me regreso enseguida para conectar los puntos. Quiero ir a un punto con esto, por eso me voy en ese orden. ¿Cómo llega Sankey? ¿Qué etapa de tu vida estás cuando de repente te dan la información? Yo estoy convencido de que Sankey llega como un resultado de un deseo innato, de un deseo intrínseco, de un pensamiento constante a partir de que me gradué, de que había muchas cosas más atrás de conocimiento, de información en el área médica de las que yo sabía en 1990. Y que yo siempre pensé siempre me vi como descubriendo algo. Siempre hacía mis pensamientos donde yo pensaba, a ver, ¿y si este veneno de esta araña es un antitumoral? Y de repente salió lo del alacrán azul, ¿verdad? En Cuba. Y siempre pensaba, oye, esta plantita será tendrá alguna molécula anticancerosa o que ayude para el Alzheimer. Y de repente salía ahí algo novedoso con respecto al Viscum album, alguna planta de estas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, como que mis pensamientos, alguien los iba descubriendo así de repente. Pensaba yo, oye, las propiedades del ajo, y de repente salen propiedades del ajo. Lo que te quiero decir con esto es que Sankey yo creo que es un resultado... Muy intuitivo, sí, eres muy intuitivo. Sí. Y de algún modo lo atrajiste, ¿no? Sí. Fíjate que, todo el mundo sabe la historia de cómo llegó Sankey a mi vida a través de mi amigo, el doctor David Alcántar. Pero es algo que yo ya traía, ese deseo de ayudar a la gente desde otra visión de la medicina, porque me sentía sumamente limitado como médico y como especialista posteriormente para tratar enfermedades crónico-degenerativas. Yo siempre pongo el ejemplo de la psoriasis. No había mucho que ofrecerle a un paciente con psoriasis para poderlo curar. No hablo nada más de mantenerlo estable, sino de verdaderamente frenar la evolución de la enfermedad y poder tener la oportunidad de revertir el problema desde el punto de vista de señalización molecular, desde cómo nuestro cuerpo en esa infinita sabiduría tiene la capacidad tanto de enfermarse como de regenerarse. Entonces yo lo que quería era como ir más allá, en vez de dar simplemente una aspirina, una cortisona, un paracetamol. O sea, creo que todo eso puede ayudarnos en emergencias médicas, pero para un fondo a largo plazo se tenía que hacer algo diferente. Y siempre estaba yo pensando en eso. Por eso es que yo prácticamente en el año 2005, aproximadamente 2004,
empiezo mis estudios en homotoxicología y hago la especialidad en homotoxicología, que es una rama de la medicina biológica. El padre de la homotoxicología es el doctor Rekebeck, alemán, que era un pianista extraordinario y un médico que conocía todas las leyes biológicas que se usaban en homeopatía de Hahnemann, todos los principios, y él, con ese conocimiento de música y de medicina y de homeopatía, genera unos acordes de potencia en productos homeopáticos y los empieza a mezclar, de tal manera que hace unos medicamentos muy importantes, muy potentes. Aquí en México, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se estaba dando esa certificación, esa especialidad, y en manos del doctor Arturo Toledo, que fue mi maestro, y él fue discípulo de Rekebeck, y ahí me introduzco a este mundo de poder tratar las enfermedades de otra manera. Luego, en más o menos por esos años, unos 2 o 3 años después, no recuerdo si fue en el 2006, 2008, conocí a David en un diplomado en la UNAM de medicina de longevidad. Fue mi primer diplomado que hice en medicina de longevidad. El siguiente lo hice en el TEC. Y en ese diplomado vinieron los doctores Sabater, que ya lo he contado mucho, que son unos extraordinarios médicos. Allá tienen un laboratorio enorme en España que hacen pruebas de medicina de longevidad, diagnósticos a través del laboratorio. Y de ellos escuché el tema de las mitocondrias, ¿no? Que el futuro de la medicina iba a estar basado en las mitocondrias. Y también se me quedó bien grabado, ¿verdad? Entonces yo ya quería salir el lunes como Ferrari, ¿verdad? Y a buscar, sí. Buscar con qué trataba a mis pacientes, porque cuando les pregunté, ellos decían que no había nada, que todo estaba en investigación. Afortunadamente en Sanki ya teníamos esa investigación, sin que yo lo supiera, sin que David lo supiera. Ya estaban investigando, ¿verdad? Estamos hablando de hace más de 15 años, o 15 años por lo menos. Entonces, sabemos que las investigaciones con Sanki pues ya tienen más de 30 años. Entonces ya estaba esto, ya estaba el Instituto de Biología Molecular con el doctor Micol, ya estaba el doctor Villideas, Marguinedeas. Entonces, para mí, cuando me presentan esto y David me manda todo, digo, caray, pues esto me viene como anillo al dedo, ¿no? Yo con ese conocimiento ya hacía algo de nutrición mitocondrial con nutrientes aislados. Sabemos que una coenzima Q10 va a ayudar a la mitocondria, pero nada comparado con lo que hoy tenemos en Sankey Mayor. Entonces, prácticamente llega Sankey en ese momento como una respuesta, como muchas personas que nos han compartido su historia, como una respuesta a una oración a Dios en el sentido económico. Acá fue como algo que estaba ya conectado conmigo de que teníamos que tener herramientas para poder servir a los pacientes. Y así es como me llegan las cosas, ¿eh? Cuando tengo un nuevo tratamiento, un nuevo nutriente, algo llega de esa manera porque estoy abierto a que estén llegando esa información nueva, protocolos nuevos. Ahorita tenemos un protocolo para Alzheimer nuevo, sensacional, donde está incluido Velage definitivamente. Y me dio muchísimo gusto ayer saber por parte de un esposo de una paciente que su primo, un prestigiado neurocirujano, le dijo, oye, dale Velage a tu esposa antes de que viniera conmigo, ¿no? Entonces, su hija y él lo estaban tomando. No me habían contado que había un tema de estos, de Alzheimer en la familia, pero es interesante lo que tenemos en las manos, más que interesante, podría decir yo, y una verdadera revolución en la medicina que déjame decirte algo, necesita el poder de la intención de quien lo toma y de quien lo recomienda, porque es todavía más poderoso, mucho más poderoso todavía. Sí, se intenciona. Sí, claro. De hecho, con los alimentos, como con la nutrición, ¿no? Sí, y bueno, entendiendo. Por eso hay personas que, aunque está probado científicamente que funciona,
pues te dicen no sentí nada, ¿verdad? Porque también está un poco esa resistencia, o sea, no hay la intención de sumarlo a que favorezca, ¿no? Mira, hay muchos estudios que hablan del tema, en donde sabemos perfectamente bien cómo existe el efecto placebo y el efecto nocebo. Se ha desvirtuado la palabra placebo, pero en realidad es súper poderoso ese efecto que pareciera una palabrita ahí insignificante, pero el efecto placebo es poderosísimo en nuestro cuerpo y no es, si pudiéramos darle otro nombre sería más adecuado, porque a final de cuentas, ¿sí? Pareciera que el placebo es algo que no tiene, a final de cuentas, una función específica dentro de nosotros, pero sí la tiene. Entonces terminamos teniendo un efecto terapéutico a través del efecto placebo. Pero también, ¿sí? Una misma molécula se la puede intencionar para bien o se puede intencionar para mal y puede generar efectos en ambos sentidos. Yo quiero, pues, digo, limitarme ahorita a todo el conocimiento científico que tenemos de Velage y poderlo, este comentario viene avalado porque en ciencia también se sabe hoy que cuando tú intencionas algo, tenemos un efecto terapéutico medible científicamente hablando. Ya, wow. Pues sí, tendremos que entrar en algún momento y en otro espacio a profundizar sobre eso, porque creo que es hasta materia de un seminario completo, mi querido Rafa. Es correcto. Y sé que estás muy metido en eso y que crees mucho en eso. Me voy hacia atrás nada más para efectos de conectar esto. Tú, en 1990, dicen que solo sabemos lo que sabemos y lo que no sabemos no nos ayuda. En 1990 que sales de la carrera, ¿qué distancia hay entre la formación y el entendimiento, el conocimiento de aquel tiempo al que hoy tienes? Que no es exclusivamente de ti, sino de todo aquel que es formado en información que dista de estar todavía muy lejos de lo que puede hoy encontrarse para ayudar de forma significativa a las personas, ¿no? Y que tú de algún modo venías estudiando antes de que te llegara Sankey, ya estabas con esa búsqueda, esas reflexiones y razonamientos acerca de ingredientes y acerca de esto y acerca del otro, que te llega Sankey. Pero ¿cómo te consideras si ves a Rafa a ese tiempo, en el 90, al Rafa de hoy? Si no hubieras tenido toda esa información, si no llega Sankey después a tu vida, ¿cómo hubiera sido tu carrera, tu profesión? Mira, yo creo que a final de cuentas hubiese terminado en hacer una especialidad adicional como homeopatía, me hubiera quizás metido al Instituto Politécnico a hacer acupuntura, desde tiempo atrás, no posteriormente. Lo hubiera hecho quizá antes. Digo, a final de cuentas todo tiene un tiempo perfecto. Hubiera terminado en esto mismo, porque es algo que traigo muy dentro. Es como dar a conocer a la gente la posibilidad de que puedan cambiar su vida en el tema de salud integral, donde no nada más estamos hablando de comer bien. Comerse una ensalada no es todo. En realidad es como pasar de un punto A un punto B de mayor grado de evolución. Y esa ha sido como parte fundamental de mi misión de vida. Y es lo que en 30 años de práctica médica, aún sin conocer esto, Gerd, durante los primeros 15 años, hacíamos todo para que el paciente pudiera estar mejor de salud. Pero por un llamado. En tu caso es un llamado, dices, yo hubiera terminado igual. Sin embargo, hay quien se mantiene dentro de la caja, ¿no? A ti tu inquietud y tu manera de pensar, dices, yo hubiera terminado igual, buscando alternativa, buscando medicina integrativa,
por tu mismo espíritu de inquieto, de investigación, pero hay quien puede pasar toda una vida sin tener nueva información, ¿no? Sí, desafortunadamente el concepto que entendemos como ignorancia, es decir, mantenernos con una falta de conocimiento de algo en particular, pues no nos permite ver más allá, independientemente que el ser humano en cualquier momento puede acceder a eso, no todo mundo o está dispuesto o conscientemente o tiene la oportunidad. Creo que de alguna manera todos estamos unidos y unos vamos empujando a otros para entrar en este tema o inspirando o llegando la información porque así la hemos sentido en algún momento. Ahorita que decías de la información de cuando yo me gradué, yo desde hace aproximadamente unos 10 años vengo diciendo lo mismo. Yo creo que ahorita ya superó la cifra, pero la información de medicina que venía en los libros de medicina cuando yo me gradué en 1990, hoy la podemos tener a disposición de todo el mundo a través del internet. Sí. Creo que ha evolucionado muchísimo y cualquier persona se mete al buscador y encuentra algo sobre un tema. Prácticamente, de verdad, toda una carrera de medicina está en el internet. Aquí obviamente no se compara porque pues, en la carrera de medicina pues, hay orientación específica del aprendizaje y obviamente lo que viene siendo la práctica médica, que es fundamental, el desarrollar la habilidad de cada una de las especialidades o del médico cuando es médico general en todas las ramas básicas, ¿no? Que es normalmente, pasamos por todas las especialidades, pero hay 4 ramas básicas, que es la pediatría, la cirugía, la medicina interna y la ginecología y la obstetricia. Entonces, sí es abismal la información que hay ahorita. Cuando mi hijo se graduó, obviamente tenía mucho más información que yo, mucho más información, tanto académicamente en su escuela como lo mío. Una anécdota interesante es que cuando yo hago el diplomado de nutrición clínica y ortomolecular en el TEC, en ese momento, no recuerdo el año exactamente, por ahí tengo el diploma, pero nada más para decirte una idea, yo ya tenía toda la información de los beneficios del omega 3 en el cuerpo, los beneficios a nivel celular del omega 3, y apenas en la escuela del TEC de Medicina y de Nutrición, apenas empezaban a leer sobre el tema, porque no lo consideraban como parte importante de la nutrición en un paciente. Ahora, cuando Rafa pasa por la misma maestra que yo tuve, todo era omega 3, todo era omega 3, todo era omega 3. Entonces, nos damos cuenta cómo la medicina va evolucionando constantemente y es algo de lo que me gusta en Sankey porque tenemos nutracéuticos, fórmulas que van evolucionando. Ya tenemos ahorita el horizonte en 5. ¿Me explico? O sea, eso habla de una evolución constante, de una perfeccionamiento del producto, de la fórmula, para siempre pensando en el beneficio del paciente y hacerlo más potente. Creo yo que eso es fundamental en medicina, no nos podemos quedar atrás y vamos, yo sigo diciendo, hace 7 años conocí Sankey y hoy sigo diciendo que vamos adelantados los mismos 15, 20 años. Sí. Porque aunque se habla un poquito más de mitocondrias y aunque se habla un poquito más de microbiota, estamos en realidad adelantados a la época y por eso es que Velaz es tan poderoso y todas las fórmulas de Sankey, porque en verdad estamos brindándole al paciente la oportunidad, que ya he mencionado en muchos seminarios médicos, de ayudarle en su salud global, ¿no? 3 ejes primordiales que para mí son fundamentales. En el tema de la inflamación de bajo grado, silenciosa, todos viven inflamados, hemos estado en algún momento también. El tema de la oxidación, que está íntimamente relacionado con esto, le llamamos balance. A veces, si nosotros modulamos el balance redox, en vez de oxidarte hacia un lado, lo que haces del otro lado es, por ejemplo, neurogénesis. Neurogénesis es formación
neuronas. Eso es lo maravilloso del balance redox que hace la fórmula. Y el tercer mundo, también importantísimo, pues es ese microbioma que sabemos que son 10 veces más seres vivos dentro de mi cuerpo que mis propias células. Entonces, con esos 3 ejes, creo que tenemos una gran plataforma médica para generar muchos beneficios. Lo primero es que estoy de acuerdo contigo. El despertar es bien importante y afortunadamente hay ya un proceso de cambio y no hay esa resistencia, sino al contrario, empieza a abrirse el despertar del profesional de salud. Yo recuerdo haber leído un libro del doctor Ray Strang que decía: lo que su médico ignora sobre la medicina nutricional lo puede estar matando, ¿no? Que hablaba del estrés oxidativo concretamente. O sea, ¿qué tan relevante es llegar a esto? Ahora, ¿cómo usamos esto? Entremos para la última parte, en el tema del negocio. ¿Cómo puede usar alguien esto para verlo como una oportunidad, Rafa? Estamos hablando de la penicilina en tiempos de la peste, ¿no? O sea, estás hablando de un umbral, de un parteaguas, de una etapa en donde se reescribe todo. ¿Qué significa? ¿Qué le dirías a la gente que te escucha que no es doctor, pero sabes la dimensión? Lo que acabas de decir, son 15, 20 años adelantados. ¿Qué le significa como oportunidad de negocio a la gente? Tú, como Doble Diamante, le puedes decir a quien no es un médico, un nutricionista. Sí, lo que acabas de preguntarme es un punto bien importante y necesito quitarme la bata para eso. ¿Sí? Creo que es fundamental. El día que lo hice, y hablo metafóricamente, el día que hice el quitarme la bata fue cuando le pedí a David que me explicara exactamente qué hacer para que pudiera yo estar generando lo que él estaba generando en Sanji. Y si él puede hablar de lo que hice en su momento, fue aplicarme 100% a lo que él me estaba diciendo que hiciera. Entonces tengo esa parte positiva que me permitió llegar a Doble Diamante haciendo lo que tenía que hacer en su momento y viendo una oportunidad, ya habiendo constatado la parte médica, y ahorita con lo que comentábamos de tener en las manos algo tan valioso, y que la gente en estos momentos está cada día más consciente en el tema de salud. Yo digo que Sanji es una empresa de redes de mercadeo con una visión global de una de las faenas más nobles que existe en el mundo, que es el generar un planeta saludable. En su momento alguna empresa también tuvo esta misión, o la tiene todavía, que ha sido una de las pioneras en las redes de mercadeo, tratando también de darle salud al planeta desde el punto de vista ecológico. Hoy nosotros necesitamos generar salud en el planeta, en toda la humanidad, desde el punto de vista de salud pública. Sí, es que se volvió el activo más importante en el mundo, evidenciado con esto del COVID. Es correcto. O sea, invertir en salud se convierte en un activo valiosísimo. Y creo que mucha gente está despertando con esto que está pasando en ese sentido, en donde le demos una importancia verdadera al terreno biológico, ¿verdad? Hemos convivido con gérmenes toda la vida, desde que el hombre. Han estado antes de nosotros. Exactamente, entonces, más allá de si hay manipulación genética o no, nuestro sistema está perfectamente diseñado para detectar cualquier molécula extraña que entre a mi cuerpo. Entonces, por eso es tan importante centrarnos en tener un terreno biológico fuerte. ¿Y por qué es importante un negocio de redes de mercadeo hoy día? Porque no sé si se han metido, pero en estos momentos existen muchísimas empresas que están creciendo y una de ellas es Sanji. En época de pandemia, en época de crisis económica, una empresa de redes de mercadeo crece. Y crece porque obviamente también tenemos herramientas como las redes, herramientas como el internet, herramientas como poder hacer una presentación en línea, como poder
tener una capacitación en línea, un coacheo, y todo esto está al alcance. Entonces, sigue siendo importantísimo, una fuente de recursos vital, el que la gente voltee en estos momentos a ver a las redes de mercadeo como una verdadera profesión. Cuando se profesionaliza la red de mercadeo, las cosas resultan profesionales y los resultados son consecuencia de esto. Entonces, creo que es muy, muy importante el ver esto así. Yo tengo tanto la versión del crecimiento como la versión también de que en aras de servir a mis pacientes y de estar con ellos, cuando hay un foco 100% en Sankey, la red crece. Claro. Y yo creo que aquí bien importante para justamente lo que dijiste, la metáfora de me quito la bata. Tú eres un hombre muy exitoso como profesional de salud en tu consulta privada y eres un hombre exitoso en el negocio, y cualquiera podría pensar, pues porque es médico, le va bien en Sankey. Pero son habilidades y competencias completamente distintas. De hecho, hasta te estorba, por eso dices la metáfora de la bata, ¿no? A mí no me ayuda para hacer negocio de redes el que me digan doc, ¿verdad? Porque entonces ya van a medicalizar el negocio. Y es más complejo, pues menos se duplica, ¿no? Sí, lo acabas de describir de una manera perfecta, ¿eh? La realidad es que es cierto, muchas veces pareciera un obstáculo, ¿no? Tanto en enfoque como en el tema de si uno está vendiendo cosas, ¿verdad? Y la realidad es que afortunadamente lo hemos podido congeniar muy bien y es algo que hemos duplicado con algunos médicos de una manera muy exitosa como parte del negocio. Claro. Sin embargo, no es la esencia del core, el centro de lo que es el network marketing y en este caso lo de Sankey, simplemente una pequeña lista en base al perfil, ¿verdad? Cuando perfilas a tu prospecto adecuadamente, le puedes dar la oportunidad de hacer el negocio sin necesidad que esté al 100% metido, como debería de ser cuando uno cuelga la bata, ¿no? Totalmente. Así que yo la cuelgo en la realidad. Porque no, lo sé, pues es lo que te mueve. ¿Sí? Es lo que te mueve, lo que le da sentido, propósito. Pero estamos hablando de cualquiera que hoy emprenda Sankey y continúe haciendo su trabajo de contador, su trabajo de abogado. O sea, si aprende las habilidades y competencias del modelo y del negocio, podría tener oportunidad de también ser exitoso en otra área como es el network marketing, ¿no? Y continuar siendo exitoso en su profesión o en su negocio. Me cerraría con 3 preguntas, Rafa. Una, ¿qué es para ti Sankey como negocio? ¿Qué te ha traído como negocio? Yo lo primero que veo en Sankey como negocio es estabilidad. Las redes de mercadeo te dan la estabilidad de estar recibiendo desde que empiezas con tu primer cheque, que en este caso, en el mío, fueron alrededor de 4 pares, que equivalían más o menos a 320 pesos. La estabilidad, desde que gané mis primeros 4 pares, no ha habido una sola semana en 7 años que yo no haya recibido un ingreso. Entonces, eso es de verdad, verdaderamente extraordinario. Lo que hagas ya tú con ese ingreso, pues ya es parte de tu inteligencia emocional, de tu inteligencia financiera, pero de que hay oportunidad de hacer crecer eso que te entra de Sankey a tu bolsillo, hay oportunidad. Entonces, estabilidad, constancia, ¿verdad? Permanencia, es algo de lo que a mí me ha dejado el negocio de Sankey desde que entré. Permanencia. La permanencia para mí es fundamental porque muchos de los negocios que iniciamos tienes que tener mucha claridad si son a corto, mediano o largo plazo. Y hay negocios de largo plazo. Ya el otro día vi por ahí una publicación de Elon Musk que sacó David en el donde obviamente invirtió en su negocio, apenas está recibiendo las mieles de ese negocio. Sí. Creo que la permanencia es importante, la sustentabilidad de estar haciendo las cosas. Pero es bien, bien importante algo, Gerd, también, y que lo escuchen todos nuestros amigos. Tú tienes que ganar dinero desde la primera semana que entres a Sankey. Por eso tienes que hacer lo correcto desde la primera semana.
y hacer los 3 pasos básicos inicialmente, darte de alta en autoenvío, mandar toda tu información para que te paguen, tener a tus primeros 3 clientes, que es la llave maestra para que te empiece a pagar toda la derrama económica. O sea, es fundamental que desde la primera semana ganes y que te pongas la meta y la visualización creativa de cada semana voy a estar ganando más. Cada semana va a entrar un cheque mayor. Si ahora hice 4 pares, no podía yo ganar 2 pares la siguiente semana. O sea, tenía que ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Cierto que los negocios tienen sus altibajos, pero precisamente lo que tenemos que hacer es ponernos la meta de mantenernos lo más estables que se pueda y revisar cuando algo pasa en el camino para poder hacer los ajustes necesarios y seguir adelante. Eso respondió de la última pregunta que tenías, ¿qué le dirías a los nuevos? Entonces voy a cerrar con estas 2 que son bien importantes porque son el fruto también de tu éxito como emprendedor y profesional de Sankey, más que como médico. Sin embargo, hay una conexión bien importante con tu carrera. El viaje a París, ¿qué te dejó? Porque además pues te tocó, si no estoy equivocado, visitar el Instituto Louis Pasteur. Sí, fue un viaje maravilloso. Que escuchen todos, en 10 años, nunca ningún viaje de Sankey nos habían llevado ahí y además es especial porque iban otros médicos en este viaje como diamantes y tuviste acceso a donde pues no cualquiera entra. De verdad fue un privilegio desde el punto de vista de habérmelo ganado y fue un derecho divino por todo lo que habíamos venido trabajando tanto en el área médica como en el área de Sankey, y para mí significó algo muy importante porque era mi primera estancia en Europa, número 1. Me hizo recordar esos 16 años cuando me accidenté, porque después de el rancho yo iba a partir a un intercambio a Inglaterra, iba a estar en la Universidad de Oxford a los 16 años y por el accidente no pude. Me recordó varias cosas, me hizo recordar los inicios de todo lo que hoy sabemos en cuanto al tema de microbiología al estar en el museo de Pasteur, ver algo que no se ve nunca, porque los congresos a los que yo estaba acostumbrado de ir son totalmente diferentes. O sea, estar en un congreso ahí de la ISAN, ¿verdad? La Sociedad Internacional de Antioxidantes, con 200 científicos traídos de todo el mundo exponiendo sus conferencias, para mí fue, la verdad, un privilegio, lo agradezco profundamente y quiero repetirlo, quiero volver a estar en París en esa parte. Y como empresario en Sankey, la verdad, un regalo que agradezco profundamente porque tuve la oportunidad de convivir con muchos de mis compañeros que estuvimos por allá con ustedes y las vivencias que tuve en ese viaje pues fueron muy satisfactorias. La realidad es que conocer otros países, viajar, creo que es uno de los sueños de muchas personas y el mío así lo ha sido. Y además riquísimo. ¿Y qué te dejó el viaje a Japón? Que también Rafa Pámanes es ganador del viaje a Japón que se otorga cuando eres un doble diamante. Y te tocó hace poco tiempo, un año, ¿no? Sí, fuimos en noviembre del 18, ya estamos entrados en el año pasadito. Yo lo que les puedo decir es que cuando yo supe todo lo que tenía Sankey para ir desarrollando y creciendo dentro del negocio, este tema del sueñógrafo que tomamos en el Diplomado Plata, de verdad, mucha gente va a afirmar lo que yo les voy a decir, funciona. Y funciona cuando conectas la mente con el corazón. Entonces, el viaje a París estaba proyectado, el Dieta estaba proyectado, el viaje a Japón se proyectó, el viaje a Dubái está proyectado, y todo va dándose en tiempo y forma conforme a cómo vas planeando, pero también conforme vas trabajando, ¿no? Y el viaje a Japón para mí fue una experiencia de verdad muy enriquecedora, porque
viene a redondear lo que habíamos hecho en París, viene a redondear lo que tuvimos como meta y como propósito, y Japón de verdad es inspirador. Japón, si no lo conoces, es un país que vale muchísimo conocer su filosofía de vida, su educación, su cultura, el respeto que hay allá. Es algo que de verdad, si duplicáramos y tomáramos algunos principios de ellos y de muchas otras culturas del mundo, creo que tendríamos un mundo mejor. Entonces, Japón es realmente inspirador, vale mucho el poderte poner como meta ir, pero como te digo, es el resultado de día con día estar poniéndote metas pequeñas, objetivos pequeños, y irlos revisando, irnos avanzando en ese sentido, y tener la oportunidad de conforme vamos avanzando y vamos concretando, tener la oportunidad de disfrutar de eso, de agradecerlo y de ponernos nuevas metas a final de cuentas. Eso es lo que te puedo compartir con respecto al viaje a Japón, y que ¿cómo te puedo explicar? ¿Es interesante tener la perspectiva de los premios? Sí, pero es mucho más importante tener la perspectiva de la vivencia del instante, de lo que está ocurriendo en ese momento. Es decir, ¿qué voy a hacer yo en el momento en que yo esté en Japón? ¿Cómo me veo? ¿Con quién voy a querer ir? ¿Cómo lo voy a querer disfrutar? ¿Qué voy a compartir con los demás? Creo que eso es lo más importante. No es el premio en sí, sino es lo que se vive con el premio. Es lo que vivimos con el premio, lo que nos hace diferentes. Pues bueno, Guerra salió así de súbito, tuvo un detalle técnico, ya ahorita prácticamente estamos despidiendo. Quiero darles a todos este final mensaje. Esto que nos han repetido tantas veces, de que vayamos en pro de nuestros sueños, de verdad tiene sentido. Tiene sentido. Ponte un propósito, sueña en grande, ponte metas específicas, diseña un plan de trabajo, quítate la bata metafóricamente, porque es natural que al principio puedas hacerlo a la par con tu otro trabajo o negocio, pero al final, créeme, estás sembrando algo a largo plazo. Las redes de mercadeo son negocios que nos dejan, nos dan la oportunidad de poder tener seguridad, ingresos extras, y si tú lo decides, ¿por qué no? Libertad financiera. Los dejo con un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Ha sido un placer compartir un pedacito de mi vida con ustedes. Dios me los bendice abundantemente, y a enfocarse mente, corazón, con una sola visión.